invitado que se repite, algo debe estar pasando. Él nos va a hablar de la reunión tetralateral y responderá algunas de sus preguntas. Gracias, Jen. Un gusto verlos a todos. Como dijo Jen esta mañana, el presidente fue el anfitrión de la primera cumbre tetralateral, la primera de este tipo a nivel de líderes. Se reunieron virtualmente por las limitaciones del COVID-19. Cada uno de los líderes, independientemente en la reunión, se refirió a este evento como algo histórico, porque esto cimentó a democracias decididas a trabajar en conjunto para tener una región Indo-Pacífica libre y segura. El presidente destacó en la apertura que esta es la primera cumbre multilateral de la que es anfitrión desde que asumió el cargo, y esto es intencional. Refleja su posición que tenemos que unificar a nuestros aliados democráticos que creen en la importancia de la región Indo-Pacífico para la seguridad de los Estados Unidos. Los líderes hablaron de temas regionales, incluyendo la libertad de navegación y la libertad de coerción en el Mar del Sur de China, el tema nuclear de Corea del Norte y la represión en Birmania. El presidente y sus contrapartes también hablaron de la competencia entre los modelos autocrático y democrático y expresaron confianza en que, a pesar de reveses e imperfecciones, la democracia es el mejor sistema para la gente y para responder a las necesidades económicas, sociales y tecnológicas del siglo XXI. Durante la reunión hubo un sentido de optimismo a pesar de las dificultades que enfrentamos. Los líderes hablaron de los retos que representa China y dejaron en claro que ninguno de ellos tenía ilusiones sobre China. Pero el día de hoy no fue centralmente sobre China. El mayor enfoque fue sobre crisis globales como el clima y el COVID-19. Y con relación al COVID-19, estos cuatro líderes hicieron un masivo compromiso con manufactura en la India, tecnología de Estados Unidos, financiamiento japonés y estadounidense. El grupo va a producir hasta 100 millones de dosis para las naciones de la ASEAN y la Cuenca Indo-Pacífico para fines del 2022. También se acordó que se van a reunir en persona antes del final del año y establecer una serie de grupos de trabajo, incluyendo uno sobre tecnologías emergentes que establecerá estándares en tecnologías como 5G, inteligencia artificial y otro sobre seguridad cibernética. Estos grupos presentarán resultados para la cumbre que mencioné, que tendrá lugar antes de fin de año. Al final, este grupo es una parte integral de la arquitectura Indo-Pacífico y esta cumbre también lanzó un esfuerzo diplomático en la región. El secretario Blinken y el secretario Austin viajarán a Japón y Corea para hablar con nuestros contrapartes y lo harán este fin de semana. El secretario Austin viajará después a la India. El secretario Blinken y yo nos reuniremos con autoridades chinas en Anchorage, en Alaska, y tendremos otras reuniones de alto nivel en las próximas semanas con líderes de la región Indo-Pacífico. Esto se va a anunciar en el corto plazo. En cuanto a Anchorage, antes de pasar a sus preguntas, hablamos mucho acerca de nuestra estrategia fundamental de establecer una posición de fuerza desde el comienzo. Y después de los últimos 50 días, el secretario Blinken y yo vamos a la reunión con representantes de China desde una posición fuerte. El presidente Biden promulgó la ley de rescate de Estados Unidos y la proyección que tenemos es de un crecimiento económico el más alto en décadas. Estamos adelantados en la meta del presidente de poner 100 millones de vacunas en 100 días. Lanzamos un esfuerzo audaz para asegurar la cadena de suministros. Recuperamos nuestra posición en instituciones internacionales vitales y con la presidencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobamos una fuerte declaración sobre Birmania. Revitalizamos alianzas en Europa
convinimos en un diferimiento de aranceles en la disputa con Airbus y una respuesta conjunta al tema de Rusia y Alexei Navalny. Hemos tenido consultas con nuestros aliados europeos sobre el tema de China. En Asia, en los últimos días, llegamos a nuevos acuerdos para albergar tropas estadounidenses en bases en Corea del Norte, del Sur y Japón. Así que no se confundan, el de hoy es un día muy importante para la diplomacia estadounidense. Esto es muy importante para el presidente y para el país y estamos ansiosos por seguir trabajando. Y con esto paso a sus preguntas. En la reunión de esta mañana, el presidente y sus contrapartes hablaron de el ataque cibernético contra Microsoft y discutieron la escasez de semiconductores y una posible solución. Sin entrar en detalles, hablaron de los ataques cibernéticos y el tema de los semiconductores en el curso de la conversación de hoy. Y efectivamente los líderes estuvieron de acuerdo, como parte del grupo de trabajo de tecnologías emergentes, el analizar el tema de la cadena de suministros, especialmente lo que se refiere a semiconductores, para no tener escasez de semiconductores, microcircuitos o tierras raras. Este grupo va a trabajar no solamente en el tema de SolarWinds o el tema de Microsoft, temas urgentes de por sí, pero también ataques cibernéticos en Japón, India y Australia en las últimas semanas y meses. Este es un reto compartido frente a actores estatales y no estatales, y tenemos un vehículo para cooperación. En cuanto al ataque a Microsoft, ¿nos puede dar detalles de este ataque? ¿Cómo se compara con SolarWinds? Todavía estamos recopilando información, tratando de determinar el alcance. Es significativo, pero la cifra precisa de sistemas que quedaron expuestos a esta vulnerabilidad y explotados por naciones o por piratas cibernéticos y otros es algo que estamos trabajando para determinar. Es el caso, ciertamente, que todavía hay individuos que están activos dentro de estos sistemas de Microsoft. Por eso estamos tratando de resolver estas situaciones y el gobierno estadounidense está movilizando una respuesta integral. Pero esto se reduce, al fin de cuentas, a medidas de remedio del sector privado y haremos lo posible para ayudarlos. Puede decir que la penetración a Microsoft vino de China. En este momento no puedo atribuir responsabilidades, pero les puedo decir que podremos hacerlo en el futuro cercano. Y no lo vamos a esconder. Vamos a decir quién pensamos que perpetró este ataque. En cuanto a Irán, ¿cuál es el estatus de conversaciones con Irán? La diplomacia con Irán sigue en marcha, pero no de manera directa en este momento. Hay comunicaciones mediante los europeos y otros, lo que nos ha permitido explicarle a los iraníes cuál es nuestra posición en relación a el cumplimiento y para escuchar su posición. Y esperamos escuchar más de los iraníes de cómo quieren proceder, pero desde nuestro punto de vista, esto no va a ser fácil, pero pensamos que tenemos un proceso diplomático en este momento que nos permitirá avanzar y conseguir nuestro objetivo, que es evitar que Irán desarrolle armas nucleares por vía diplomática. Y en cuanto a la última oleada de ataques, Mike Pompeo y otros han dicho recientemente que los ayatolás solo reconocen la fuerza. ¿Estados Unidos está demostrando debilidad en la relación? Si ven el patrón de ataques en 2019 y 2020 contra personal e instalaciones estadounidenses y su frecuencia, el daño causado, no estoy seguro que el exsecretario pueda o esté en posición de darnos consejos. Segundo, Estados Unidos se reserva el derecho a proteger a su personal e instalaciones y lo haremos según nos parezca y tomaremos las medidas que sean necesarias para evitar futuros ataques y tomar represalias. Pero no voy a dar un conteo paso a paso.
En un sentido más amplio, como candidato, el presidente Biden habló de firmeza frente a China y otras medidas, pero desde que inició su gestión ha tomado un enfoque más cauteloso. Eh, eh, Está trabajando en un sentido realista en política exterior. ¿Y por qué no sigue siendo el mismo optimista que era en la campaña? Joe Biden es un optimista y el día de hoy es un testimonio de ello. Por primera vez reunió a los líderes de Japón, Australia e India en un grupo que le va a permitir a Estados Unidos el seguir adelante con su agenda, intereses y valores de manera más efectiva y para afianzar la democracia como el sistema de gobierno que puede responder mejor a las necesidades de la población. Ustedes escucharon su discurso de anoche sobre el COVID-19. En la promulgación habló de la renovación interna y habló de su creencia que Estados Unidos estará en posición de ser líder en el siglo XXI en el escenario global. Esa es la respuesta amplia a su pregunta. De manera más específica, ¿qué es lo que se requiere para esto? En cuanto a Arabia Saudita, el presidente dijo que cambiaría la relación de Estados Unidos con Arabia Saudita y lo ha hecho. No solamente ha retirado el respaldo de Estados Unidos a operaciones ofensivas en Yemen, también ha tomado medidas para sancionar a individuos y para publicar algo que el gobierno anterior no estaba listo para hacer, un informe no confidencial sobre el asesinato de Jamal Khashoggi. También le indicó a los sauditas que de aquí en más no les daríamos el mismo tratamiento que el gobierno anterior. A fin de cuentas, su posición es qué es lo que beneficia a los intereses de Estados Unidos. Y nuestro interés en este momento es conseguir un cese al fuego en Yemen para reducir el impacto humanitario y para revertir la tendencia en la región para incrementar la seguridad de Estados Unidos y nuestros aliados y socios. Él ha presionado a Arabia Saudita y pensamos que estamos progresando como resultado de estas políticas. En cuanto a Rusia y China, él ha asumido una posición firme frente a Rusia, incluyendo trabajar con los europeos por el tema del envenenamiento de Alexei Navalny y está preparando respuestas adicionales sobre medidas que ha tomado Rusia. Y en cuanto a China, Estados Unidos, lo ha dicho reiteradamente, pensamos que tendremos una fuerte competencia con China y esperamos prevalecer. Y está canalizando los recursos con ese fin. Y esto está perfectamente alineado con todo lo que Joe Biden dijo en la campaña y a 50 días de iniciado su gobierno, pensamos que estamos en mejor posición de lidiar con los retos de China de lo que estábamos el día que él asumió el cargo. Sobre la diplomacia e inmigración. Cuando era vicepresidente, Joe Biden fue a Guatemala en el verano de 2014. Usted fue en ese viaje. En ese entonces, uno de los temas era el de los menores que cruzaban la frontera. Una de las cosas, decía él en ese entonces, tenemos que dejar en claro en estos países, de manera clara, no solamente con anuncios de servicio público, que ninguno de estos niños o mujeres que vengan con niños serán considerados elegibles según las leyes de Estados Unidos. Eso fue, dijo número uno. Y habló de las causas de la asistencia. ¿Por qué no ese es el mismo mensaje ahora? Una posición firme que ninguna de estas mujeres con niños o niños serían admitidos. El presidente ha dejado en claro, y este gobierno ha dejado en claro, que tendremos una política efectiva y humanitaria frente a lo que pensamos que era la política inhumana de los últimos 4 años. Punto número 1. Punto número 2, hemos dejado en claro que este no es el momento de venir a Estados Unidos. Estamos lidiando con circunstancias en las que tenemos que edificar la capacidad para evaluar las peticiones de asilo de los individuos que llegan y tenemos que lidiar con el efecto de salud pública de la pandemia. Así que es un mensaje claro. Se lo escucharon decir a Roberta Jacobson recientemente y lo estamos haciendo en la región. El presidente también considera que de acuerdo a nuestras leyes, los solicitantes de asilo merecen ser escuchados de manera adecuada, apropiada, eficiente y expedita. Y esa es la política que vamos a seguir.
¿Y consideran que ese mensaje está siendo recibido? Un joven en el Wall Street Journal decía que este presidente parece ser más cordial con los inmigrantes que el anterior. Esto es una cuestión de día a día, algo que tenemos que comunicar desde distintas perspectivas, desde este podio, en la región, en los medios, y lo vamos a hacer. En cuanto a la reunión con representantes de China la semana próxima, ¿consideran que los aranceles y controles de exportación a China serán parte de la agenda? ¿Y qué tiene que hacer China para que Estados Unidos levante los aranceles y demás? Creo que la primera fase del acuerdo sea un tema de discusión. Este es un esfuerzo para comunicarnos claramente con el gobierno de China de cómo espera proceder Estados Unidos de manera estratégica frente a nuestros intereses fundamentales y nuestras preocupaciones por sus actividades, ya sea en Hong Kong, Xinjiang, el estrecho de Taiwán, o los temas que escuchamos hoy de nuestros aliados, la coerción a Australia, el hostigamiento en las islas, la agresión en las fronteras con India. Esto se va a mantener más en esa zona que en cuestiones detalladas sobre aranceles o controles de exportación. Pero vamos a comunicar que Estados Unidos va a tomar medidas en términos de lo que hacemos tecnológicamente para garantizar que nuestra tecnología no se utiliza en formas que perjudiquen a nuestros valores o nuestra seguridad. Ese es el mensaje en sentido amplio. Pero en cuanto a estos temas, tenemos más trabajo que hacer con nuestros aliados y socios para tener una respuesta conjunta antes de ir punto por punto en una agenda con China en estos temas. Queremos incorporar a otros representantes de alto nivel del gobierno de Biden en estas conversaciones en el momento en que sea apropiado. Taiwán quiere mayor cooperación de seguridad. ¿Consideran ustedes que se va a incrementar el costo para China de acciones contra Taiwán? Y surgió el tema de Taiwán esta mañana. La forma en que vemos esto es que este grupo no es una alianza militar a pesar de lo que sugiere la propaganda. Esta es una oportunidad de estas cuatro democracias de trabajar conjuntamente y de otros países sobre temas fundamentales de economía, tecnología, clima y seguridad. No voy a entrar en detalles sobre los elementos de esa seguridad porque tenemos trabajo que hacer como una institución emergente para definir la agenda. Lo que sí es que la seguridad marítima es parte de la agenda, las respuestas humanitarias y el trabajo de nuestras Fuerzas Armadas es parte de la agenda. ¿Qué vendrá después? Desde libertad de navegación a seguridad regional, eso tendrá que ser encarado no solamente a nivel de los líderes, sino entre los grupos de trabajo. For Reuters. Thank you. We're reporting that India is likely to block its mobile operators from carrying or using telecoms equipment by Huawei. India está restringiendo el uso de equipos de telecomunicación de Huawei. Estados Unidos ha expresado preocupación sobre Huawei, la relación entre Huawei y elementos del gobierno chino y el aparato militar. Esta es una decisión soberana de la India, pero pensamos que se condice con las decisiones que hemos anunciado. Y en cuanto a las vacunas, tenemos informes de la India que la proscripción provisional de exportaciones de insumos cruciales para vacunas puede afectar el objetivo de incrementar rápidamente la producción. Estados Unidos está dispuesto a revisar esas restricciones. El presidente tuvo oportunidad de hablar con el primer ministro sobre esta audaz iniciativa y nos sentimos muy bien sobre nuestra capacidad de ejecutarla. Segundo, yo no creo que haya una proscripción de exportaciones. Estados Unidos va a trabajar con países de todo el mundo para asegurar que contribuimos no solamente para lograr la vacunación de todos los estadounidenses. Gracias. Considerando lo que hemos visto en las noticias,
quiero darles un vistazo a algunos de los anuncios que hizo el presidente o dar más detalles sobre cómo vamos a hacer para cumplir sus compromisos, darle instrucciones a los estados para que todos los estadounidenses sean elegibles para vacunarse para el 1 de mayo, cómo vamos a agilizar el proceso y cómo vamos a llegar al punto de poder tener reuniones de celebración el 4 de julio. El presidente habló de de llevar vacunas a otros 700 centros de vacunación, llevando la cifra total de centros comunitarios participantes a 950. Esto es muy importante cuando hablamos de incrementar el acceso a la vacuna, llevar las vacunas a donde sean accesibles para la gente. La gente tiene lugares en los que confía, donde van a recibir servicios médicos, y esto va a incrementar dramáticamente el servicio. Vamos a duplicar el número de farmacias participando en el programa federal de farmacias. Cuando se anunció el plan, dijimos que era un programa piloto, que queríamos ver cómo procedía. Ha sido muy efectivo, y ahora que tendremos unas vacunas disponibles en más de 20.000 farmacias en el país, también se va a más que duplicar el número de centros de vacunación para llegar a las comunidades menos servidas. Y muchos de ustedes han cubierto esto, sitios donde pueden ir en el auto con su familia, vacunarse. El sistema es eficiente y puede servir a cientos de miles de personas. También anunciamos la movilización de personal militar para apoyar los esfuerzos de vacunación. Obviamente es un incremento significativo. La ampliación de personas que pueden vacunar, veterinarios, oftalmólogos, odontólogos y demás. El otro elemento que mencionamos, y ustedes están familiarizados con lo que hará el presidente la semana que viene, pero la semana que viene el presidente, la vicepresidenta y sus esposos viajarán por el país para hablar de los beneficios del plan de rescate. El lunes, él tendrá un evento en la Casa Blanca sobre la aplicación del plan de rescate. El martes viajará a Pensilvania para llevar su mensaje sobre el plan de rescate. Y el viernes, el presidente y la vicepresidenta irán a Georgia para seguir interactuando con los estadounidenses y explicándoles los beneficios del plan de rescate. Varios influyentes legisladores, incluyendo Nadler y Ocasio-Cortez, están pidiendo la renuncia del gobernador Cuomo por temas de acoso sexual. Mi pregunta es esta: ¿el presidente considera que el gobernador debería renunciar? El presidente considera que cada mujer que presenta una denuncia, creo que ya van 6, merece ser escuchada. Debe ser tratada con respeto y debe poder contar su historia. Hay una investigación independiente que está en marcha en el Estado. Tiene poder de emitir conminatorias y él apoya este proceso. Obviamente hemos visto las noticias de los llamamientos de estos legisladores, pero no tengo ningún anuncio adicional. Y como seguimiento a la luz de las investigaciones y el tema del gobernador Cuomo, la Casa Blanca sigue teniendo confianza en el gobernador Cuomo y su respuesta a la pandemia en Nueva York. Ciertamente no queremos que nadie en Nueva York se vea castigado, es decir, que no tenga acceso a vacunas o vacunadores o fondos del plan de rescate. Y vamos a seguir trabajando con numerosos funcionarios para poner esto en marcha. Pero el presidente y el equipo de respuesta al COVID trabaja con gobernadores de todo el país, incluyendo el gobernador Cuomo, para poner en práctica estos planes, y seguiremos haciéndolo. Hay más de 10 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca en Estados Unidos, que no se pueden usar en Estados Unidos, pero pudieran salvar vidas en Europa y otros lugares. Si a las compañías se levantan las restricciones de reservar esto para Estados Unidos, ¿por qué el presidente no lo está haciendo? Déjeme dar un paso atrás para explicar la situación. Como hemos dicho, pero vale la pena destacarlo, la prioridad del presidente es asegurar que el pueblo estadounidense se pueda vacunar. Él hizo anuncios significativos anoche sobre el cronograma y tendremos suficientes dosis para fines de mayo
para hacerlo posible. AstraZeneca todavía no ha sido aprobada por la Dirección de Alimentos y Medicinas. Queremos asegurarnos de tener la mayor flexibilidad posible, de estar sobrepreparados y tener la posibilidad de proporcionar vacunas, las más efectivas al público estadounidense. Cada día perdemos a 1.400 personas en el país y él está concentrado en eso. En este momento ha habido solicitudes de todo el mundo, de muchos países, que han pedido dosis a Estados Unidos y no lo hemos hecho en este momento con nadie. Así que esto no se trata de Europa, se trata de nuestra prioridad que lo hemos indicado públicamente. Y a lo que usted se refiere, en cuanto a acceso a dosis, obviamente parte de la producción es a través de la Ley de Producción para la Defensa. Hay una obligación contractual de producir esta dosis para Estados Unidos, pero AstraZeneca no es una empresa estadounidense. Ellos pueden trabajar con cualquier país para llegar a acuerdos para tener acceso a dosis. Escuchamos a Jake Sullivan hablando de inmigración, de la comunicación con los migrantes sobre el cierre de la frontera. Dice que tiene que haber un mensaje claro. Si va a enviar un mensaje a los migrantes, no debería ser el presidente Biden quien envíe ese mensaje. Él le dio una entrevista a Univision hace 2 semanas y lo dejó en claro. Y esperamos que él haga exactamente eso. Debo decir, sin embargo, que el embajador Jacobson es una de las voces, el presidente. Hay muchas voces efectivas en la región, líderes regionales, aliados en la región, organizaciones no gubernamentales para difundir el mismo mensaje, que este no es el momento de venir, que la mayoría de la gente está siendo devuelta en la frontera, que las familias adultas serán devueltas en la frontera. Eso es parte de la información que queremos diseminar en la región y está dando resultado. Nuevamente, Peter, hemos visto las cifras de la patrulla fronteriza. Hay más niños menores de 18 años cruzando la frontera. Eso condice con nuestra política. En cuanto a las personas devueltas en la frontera, esas cifras, hay gente que sigue viajando. No tengo más anuncios sobre esto. Lo que la gente quiere ver es que hay más niños cruzando la frontera y eso lo hemos confirmado. En cuanto al discurso del presidente, era el aniversario del último año de la pandemia, pero no mencionó el presidente bajo qué gobierno se desarrollaron estas vacunas. Él no merece ningún crédito el expresidente Trump por las vacunas. El presidente y muchos en nuestro gobierno hemos dicho que el avance que se ha hecho sobre estas vacunas, que fue una tarea titánica de la ciencia y de expertos médicos. Ciertamente lo hemos aplaudido en el pasado y lo seguimos haciendo, pero debo decir que hay una diferencia clara y en las medidas tomadas desde que el presidente asumió el cargo, lo que nos ha puesto en una trayectoria en la que no estábamos cuando él tomó posesión. El liderazgo comienza desde arriba. Incluye el uso de mascarillas, reconocer que hay una pandemia, las vacunaciones en público, pero eso incluye también procesos operativos para asegurar que tenemos suficientes vacunas para todos los estadounidenses, suficientes vacunadores. Nada de esto estaba en posición cuando el presidente asumió el cargo. Había distribución, estaba la operación Warp Speed, que fue lanzada bajo el presidente anterior. Así que en espíritu de bipartidismo y unidad, cuando se habló de las denegaciones al comienzo, ¿por qué no darle crédito al gobierno anterior o al expresidente por haber puesto en marcha este proceso? Es una excelente recomendación, pero el presidente ha hablado de esto en el pasado. Él ha elogiado la labor de los expertos médicos, científicos y del gobierno anterior. El propósito del discurso de anoche era para destacar lo que ha hecho su gobierno
el avance logrado, el trabajo pendiente, la luz al final del túnel y pedirle a los estadounidenses que participen y hagan lo necesario para poder llegar a las reuniones el 4 de julio. Ciertamente, los estadounidenses quieren hechos, detalles, cosas específicas, y creo que no les preocupa mucho el tema de aplaudir lo que ocurrió hace 6 meses. Usted dice que el liderazgo viene desde arriba en cuanto a las vacunaciones, pero cuando usted habla del mensaje sobre inmigración, estamos escuchando de Jacobson y otros. Eso no fue lo que dije. ¿Por qué el presidente Biden no está hablando de esto? Bueno, para ser claros, comencé diciendo que le dio una entrevista a Univision hace 2 semanas y que va a seguir con ese mensaje, pero hay múltiples voces importantes, efectivas, que pueden ser escuchadas en la región y usaremos múltiples voces en la región. Hemos escuchado de gente en la frontera en Brownsville, a migrantes a quienes se le están haciendo las pruebas del COVID. Le han hecho pruebas a 1.700. Más del 9% dio positivo, más del doble del promedio nacional. ¿Qué está haciendo el gobierno federal para proteger a los ciudadanos en lugares como en Brownsville? No cuestiono las estadísticas, pero habrá que esperar por resultados oficiales. Hay distintas categorías de individuos que vienen, y esto es algo que ustedes han preguntado antes y lo entiendo. Estos individuos, les voy a hablar de las pruebas. Fueron puestos bajo custodia del Servicio de Inmigración. Los migrantes, se les hace la prueba cuando son admitidos y se ponen en cuarentena. Los menores no acompañados son otra categoría. Hay contratos. Otros temas son tratados directamente y algunos asuntos son tratados en custodia. Así que algunos reciben tratamiento a través del Departamento de Salud y Servicios Sociales. Hay alternativas a la detención, como por ejemplo brazaletes de rastreo. Se está trabajando con autoridades locales para pruebas, aislamiento y cuarentena de las familias que salen de las instalaciones de la patrulla de fronteras. Esto es algo que hemos mencionado antes. Es una propuesta del Departamento de Salud y Servicios Sociales en coordinación con entidades no gubernamentales para cubrir las pruebas. Hasta el momento, la propuesta ha sido declinada. Pero estos son recomendaciones. A muchos de estos migrantes se les dice, usted debería someterse a cuarentena. ¿Sabe el gobierno cuántos realmente lo hacen y cuántos simplemente se van a cualquier lugar? Bueno, es una buena pregunta y debo decir que hay procesos muy específicos en cada caso. Ciertamente, con estos individuos que están cruzando, hay alternativas. Por ejemplo, el uso de los brazaletes de rastreo mientras esperan decisión sobre su caso. Estas son las medidas que se están tomando, las recomendaciones, y debo destacar que hay una propuesta para hacerle pruebas a todos estos individuos cuando cruzan. Esos son nuestros procesos, pero en cuanto a estadísticas específicas, yo le remitiría a la patrulla de fronteras. ¿Hay alguna conversación sobre vacunación de estos migrantes que son recluidos por mucho más tiempo en los albergues? Buena pregunta. Obviamente nos estamos enfocando en vacunar a los estadounidenses en el país, pero pensamos que vacunar a la mayor cantidad de gente posible redunda en la seguridad de todos.
pero no sé de ningún plan en este sentido. Estamos concentrados en tomar medidas para atender los retos de salud pública que estamos viendo en la frontera, obviamente, con el número de gente en custodia de las autoridades y en los albergues. Hablamos de las recomendaciones de los CDC, pero con estas estadísticas seguimos revisándolas y evaluándolas para evitar que esto se nos convierta en un problema mayor de salud pública. Anoche el presidente Biden reiteraba que esperaba que para el 1 de mayo todos los adultos fueran elegibles para vacunarse. Sabemos que se le ha dado prioridad a los maestros. ¿Por qué se habla de la mayoría de las escuelas en lugar de establecer un porcentaje específico? Bueno, el secretario de Educación tendrá un foro sobre la reapertura de las escuelas, creo que es el día 24 de marzo. Se están tomando distintas medidas ya en el Departamento de Educación. Se están publicando guías, se está trabajando con los distritos escolares, se está exigiendo que las escuelas que reciban fondos del Plan de Rescate para Estados Unidos presente en cuestión de 30 días un plan para la reapertura de las escuelas. Así que hay una serie de medidas. Obviamente, queremos que las escuelas vuelvan a abrir 5 días a la semana, pero esto está en las excelentes manos del secretario de Educación y esta es su prioridad número 1. La Casa Blanca estaría de acuerdo con una propuesta para que las escuelas operen durante el verano. Algunos distritos escolares decidirán hacer tal cosa utilizando fondos del plan de rescate. Esta es una decisión que depende de cada distrito escolar. Y si se tomara esa decisión, ciertamente lo apoyaríamos. El secretario Cardona trabajaría con los distritos escolares. En cuanto a las celebraciones del 4 de julio, ¿por qué ese día? Piensan que para ese día la mayoría de los estadounidenses habrán sido vacunados. Tendremos suficientes suministros para fines de mayo y esto será estado por estado. No queremos anticiparnos a cuándo se podrá vacunar a la mayoría de la gente. Hay factores que escapan de nuestro control. La gente que tiene recelo sobre la eficacia de las vacunas, seguimos trabajando en esto. Obviamente, algunos estados tendrán cronogramas más acelerados, pero tenemos esta meta, que todas las personas elegibles puedan recibir vacunas de aquí al 1 de mayo y tengamos suministros adecuados. Ya habrá momento para hacer esto, pero no estamos hablando de concentraciones multitudinarias. Se trata de tener amigos y vecinos en el patio de la casa. No se trata de volver a llenar estadios deportivos, pero se puede decir que esto es como una fecha tentativa. Muchos factores escapan de nuestro control, incluyendo la disposición de los individuos a vacunarse, y por eso es tan importante que el presidente destaque que la vacuna es segura, es efectiva, que le diga a la gente esto a sus amigos y vecinos, y esto será un factor. Y esto va a requerir que los estadounidenses sigan usando mascarillas, guardando distancia social, vacunándose. Así que hay luz al final del túnel, pero hay pasos que hay que tomar para llegar allí. Como decía el presidente, ustedes están lanzando nuevas herramientas para agilizar las inscripciones. ¿Por qué esperar hasta mayo? Este es un programa piloto disponible en unos 6 estados. Varios estados también tienen sus propios portales a los que la gente puede acudir y, como saben, las farmacias uno puede hacer una cita. Esto hará posible que los estadounidenses vayan a donde haya suministros disponibles y queremos asegurarnos de tener el tiempo adecuado para lograr esa meta. Volviendo a AstraZeneca, ¿cuán grande es esa reserva? Y también sobre AstraZeneca, ¿cuándo espera el gobierno
que se dé la autorización de uso de emergencia? Excelentes preguntas. No tengo pronósticos sobre ese tema en este momento, ni sé de el nivel de existencias. Hubo una orden que se colocó antes que el presidente Biden asumiera el cargo. No debe sorprenderles. Eso no quiere decir que tengan todas esas vacunas. Usualmente no se tiene toda la existencia antes de la aprobación. ¿Cuántas dosis? No tengo certeza, no tengo una cifra, pero lo voy a verificar. Anoche el presidente decía que le estaba dando instrucciones a los estados para asegurar que todos los adultos estuvieran elegibles para vacunarse para el 1 de mayo. ¿Qué más pueden hacer los estados? Porque parece que él está poniendo el peso en los estados. No podrán hacerlo si no tienen suministros. No lo estaríamos haciendo si no anticipáramos que vamos a tener más suministros. Eso es parte del proceso. También trabajar directamente con las farmacias, pero en cada estado es diferente. Hay diferentes prioridades, orden. Se indicó cómo debería verse este programa y el Departamento de Salud y Servicios Sociales ajustará las prioridades en este sentido. ¿Por qué tiene el presidente que decirle esto a los estados? ¿Acaso los estados no están haciendo esto ya? Él está dejando en claro que esto es lo que él espera, siendo líder, dándole claridad al pueblo estadounidense de cuándo pueden esperar ser elegibles. En algunos estados será más rápido que en otros. Esto es algo que anticipamos. Algunos estados tienen poblaciones más pequeñas, tienen más suministro relativamente. En algunos casos será más rápido. Él lo que quería era dar un cierto grado de certeza a los estadounidenses de qué pueden esperar y cuándo pueden ser elegibles. Él está hablando con sinceridad al pueblo estadounidense. Un cronograma para la normalización, y él estaba haciendo eso anoche. Y volviendo a AstraZeneca, el presidente ha dejado muy claro cuál es su meta y que su prioridad son los estadounidenses. ¿Ve el presidente un dilema moral en tener un número indeterminado de vacunas que han sido aprobadas en otros lugares, que pudieran estar salvando vidas mientras avanza el proceso y va a tomar lo que sea que tome en Estados Unidos? No sabemos cuándo va a concluir el proceso, pero en su posición es que su obligación primordial es atender una crisis que hay en nuestro país y circunstancias en las cuales sí, como él los delineaba, hay luz al final del túnel, pero cada día están muriendo 1.400 estadounidenses. Y él, como líder de este país, quiere tener la mayor flexibilidad. Pero como decía Jake, él también quiere ser un miembro clave de la comunidad global y ha enviado un mensaje que queremos colaborar, cooperar y trabajar con otros países para controlar la pandemia. No hay duda que es un balance difícil, pero en medio de una pandemia seguimos combatiendo la pandemia. Esta es una prioridad para él, asegurar que tiene máxima flexibilidad como líder de este país. En cuanto a las prioridades, a comienzos de mes se le daba prioridad a los maestros. Ahora dicen que se quiere ampliar la elegibilidad para todos lo antes posible. ¿Qué significa eso en este momento en cuanto a las prioridades en los estados? ¿Deberían seguirse concentrando en los maestros en este momento? ¿Cómo piensan hacer todo esto? Cuando se habla de escasez de vacunas, algunos lo dicen, otros no. Estamos incrementando las reservas
Cada semana, como saben, tendremos más dosis para que el gobierno federal pueda asegurar que los estados reciban la cantidad de vacunas que necesitan. Será una decisión estado por estado para darle información clara a la población. Alaska ya ha establecido elegibilidad para todos. Hay modelos que se pueden seguir. Los maestros siguen siendo una prioridad a través del programa de farmacias, que ha sido muy exitoso. No he escuchado informes de confusión sobre este programa y su ejecución, pero cada estado tendrá que decidir cómo lo pone en práctica. Él les está dando el tiempo para que puedan ponerlo en práctica de aquí al 1 de mayo. El presidente condenó anoche los ataques contra asiáticos estadounidenses. ¿Considera el presidente que su predecesor tuvo algo que ver con el repunte en los ataques contra asiáticos estadounidenses? El presidente ha hablado de las preocupaciones que tiene sobre la retórica y el discurso instigador de su predecesor, y esto no es un secreto, pero 50 días después de iniciarse este gobierno, muchos en la comunidad asiático-estadounidense siguen sintiéndose amenazados, están siendo agredidos, y el presidente consideró importante, desde su posición, que debe dejar en claro que esto es inaceptable, y lo hizo en su primer discurso en horario estelar. Esto refleja no tanto qué piensa de su predecesor, sino de la situación de la gente en este momento. ¿Hay algo más que pueda hacer el gobierno? Entendemos que se está pidiendo que el Departamento de Justicia se aboque a esto. Él esperaría que el secretario de Justicia decida independientemente el mejor curso a seguir, pero hablaré con el equipo de política para ver si hay algo que añadir. Como hemos dicho, el presidente dejará que el Departamento de Justicia proceda. En cuanto a la semana que viene, este es el primer presidente de ascendencia irlandesa. ¿Algún plan para el Día de San Patricio? Obviamente, reconoceremos el Día de San Patricio, pero tendré más detalles para ustedes probablemente durante el fin de semana o la semana que viene. En cuanto al 4 de julio, para alcanzar esa meta, hay un cierto porcentaje de estadounidenses que tendrían que ser vacunados, pero no hay una cifra sobre esta situación. Habrá que seguir por el mismo rumbo que ha tenido el país en las últimas semanas. Es importante destacar que no estamos hablando de una celebración del 4 de julio en la Alameda Nacional o de llenar estadios en comunidades del país. Eso requerirá otras cosas, como lo que usted menciona. Estamos hablando que la gente se sienta motivada y emocionada en el sentido de que si se vacunan, si tienen acceso a las vacunas, serán elegibles. Y si esto se hace y se siguen usando las mascarillas y guardando la distancia social, tenemos esta meta aspiracional del 4 de julio, de la gente que podrá reunirse en el patio de su casa. No estamos hablando de eventos multitudinarios o de normalidad absoluta. No es eso. Se trata más bien de propiciar la socialización familiar que la gente ha extrañado en el último año. En cuanto a la asistencia directa a los estados y gobiernos locales, estos están en su proceso de presupuesto. ¿Ha podido determinar la Casa Blanca cuándo podrán comenzar a recibir estos fondos? ¿Y será en un solo pago? ¿Será un proceso escalonado? Excelente pregunta. Sé que el Departamento del Tesoro está trabajando para asegurar que este dinero sea desembolsado, pero tendré que hablar con ellos más sobre cómo se hará de manera específica y cuál sería el cronograma. Y tendremos más detalles la semana que viene, pero veremos qué está listo de aquella.
En cuanto al plan de rescate para Estados Unidos y los cheques, por ejemplo, ¿qué pasa? ¿Hay alguna protección para que los acreedores no confisquen estos cheques? El presidente considera que los acreedores deberían o no tener acceso a estos fondos. No he hablado con el equipo legislativo, sé que hay una serie de ajustes que se han hecho desde diciembre para atender temas como las personas, el acceso de las personas que no declararon impuestos sobre elegibilidad y demás. Tendré que hablar con el Departamento del Tesoro sobre este tema y las salvaguardas adoptadas. En cuanto al personal militar, los 4.000 que se van a activar para agilizar la vacunación, ¿se ha determinado ya a dónde irán? ¿Estarán en centros de vacunación? Típicamente ayudan en múltiples lugares, trabajando en coordinación con las autoridades locales, con la gente que supervisa estos centros. Es algo que se hace caso por caso, estado por estado, pero todavía no tengo un desglose. El presidente dijo que más estadounidenses habían muerto por COVID que durante las guerras mundiales o la guerra de Vietnam y la guerra de Vietnam, o el 11 de septiembre. Tendría que confirmar, no tengo las cifras aquí, pero podemos hablarlo después de la conferencia. Bueno, me encanta que estés concentrado en eso. Lo voy a verificar. Considerando los retos en la frontera sur en este momento, específicamente, ¿qué pueden hacer las organizaciones de fe para ayudar? Excelente pregunta. Estas organizaciones son una parte muy importante de la comunidad de entidades no gubernamentales para manejar el tema de la inmigración de manera humanitaria y muchas veces para ayudar a conectar a los menores no acompañados con hogares de acogida. Ese es un papel fundamental que tienen. También en el trabajo con comunidades locales. Así que muchas son organizaciones de fe. Pensamos que estos son aliados muy importantes para encarar los retos que tenemos en la frontera y asegurar que los menores que cruzan la frontera son tratados en forma humanitaria, que tengan albergues mientras sus casos son procesados, y esto es una parte muy importante del proceso. Cuando se habla de vacunas, el Ejecutivo dice, vacúnense cuanto antes, con la primera vacuna que está a su disposición. Pero, ¿qué le dicen ustedes a ese segmento significativo de la población que tiene un problema moral con la vacuna de Johnson & Johnson por la utilización de tejido fetal en procesos de manufactura? El Vaticano ha dicho que las 3 vacunas son seguras y efectivas. Sé que esto es una guía importante para muchas personas en términos de fe, pero esto es algo que también están considerando expertos médicos. Y también reconocemos que, si bien esto es un hecho, no siempre somos los mejores mensajeros para hablar con todo el público sobre la seguridad, la eficacia y la importancia de vacunarse. Así que seguimos abiertos a trabajar con múltiples mensajeros, grupos externos para presentar ese mensaje. Pensamos que asegurar la vacunación del público y salvar vidas es algo que trasciende la política o las discrepancias sobre múltiples temas. Así que estamos abiertos a eso y reconocemos que no siempre vamos a ser la voz más idónea para grupos de fe.
¿Qué pasa, por ejemplo, en lugares como Somalia, Yemen? Tendremos embajadores en esos lugares para poder actuar ahora que la Casa Blanca, por lo menos por ahora, puede dar la luz verde. Es importante para el presidente el revisar el uso de estas autoridades, como se ha hecho en los últimos años. No es para siempre, pero estas revisiones se hacen al comienzo del gobierno para determinar cómo proceder de aquí en más. Eso es lo que está reflejado. 24% de los republicanos que no se han vacunado dicen que nunca se van a vacunar. Les preocupa que la vacilación a vacunarse entre ciertos grupos. El presidente quiere vacunar a todos los adultos para el verano. ¿Qué está haciendo el Ejecutivo para persuadir especialmente a los republicanos para que se vacunen o convencerlos? Nos preocupa la vacilación frente a las vacunas, la renuencia en algunas comunidades, porque vamos a llegar al punto, obviamente, en que tendremos suficientes suministros para vacunar a todos los adultos en el país y llegaremos al punto en que tendremos más vacunas que personas que se quieran vacunar. Y eso lo anticipamos. Hemos tomado una serie de medidas en comunidades donde pensamos que podemos ser mensajeros muy efectivos. No solo estadísticamente, pero hay, por ejemplo, republicanos conservadores, comunidades negras y morenas. Hay altos niveles de recelo frente a la vacunación y hemos tomado una serie de medidas en el uso de centros comunitarios de salud, invertir en unidades móviles. Un tema clave es accesibilidad y dónde está la gente al margen de su filiación política. Esta es una de las cosas que podemos hacer al margen de política partidista, es asegurar que haya lugares confiables donde cualquier persona, sea cual sea su filiación política, se pueda vacunar. No tienen que llevar una calcomanía de Joe Biden para recibir la vacuna. Pero no siempre vamos a ser el mensajero más efectivo. Hay organizaciones externas que están haciendo una cantidad adelantando iniciativas, por ejemplo, con el expresidente Bush y otros, para buscar respaldo, y pensamos que esto es importante para incrementar el número de personas que confían en la efectividad de las vacunas. Usted habla de las comunidades negras y latinas. La Casa Blanca está pensando cómo acercarse a los republicanos que tienen recelo sobre las vacunas. El expresidente Trump no estaba allí. ¿Van a hablar con Trump o con otros republicanos? Creo que lo que quiero decir, quizá no lo dije claramente, es que reconocemos como un gobierno demócrata con un presidente demócrata que quizá no seamos los mensajeros más efectivos para comunicarnos con la gente que respalda al expresidente. Tenemos que ser claros, pero no siempre el mensajero más efectivo es la persona famosa. A lo que me refiero es que médicos, expertos, líderes comunitarios, líderes de fe, que no son percibidos como entes partidistas, también estamos aportando fondos para trabajar con estas entidades, para llegar a las comunidades y comunicar que la vacuna es segura y efectiva y va a salvar vidas. No es un asunto partidista. Sí, en términos de elevar otras voces, ciertamente es algo que apoyamos, pero hay mucho trabajo que se está haciendo para llegar a estos grupos. ¿Hay algún tipo de colaboración entre la Casa Blanca y republicanos de alto nivel? Déjame intentarlo de nuevo. Quiero ser específica.
Lo que estoy diciendo es que nos estamos concentrando en los puntos fundamentales y cómo encarar el reto que tenemos por delante. Y a lo que me refiero es que quizás la accesibilidad no sea satisfactoria para esta o aquella persona, republicano o demócrata. Puede ser. Pero lo que estamos viendo con nuestros expertos, lo que nos han dicho, es que vamos a hacer esto accesible en centros comunitarios para que haya acceso, suministros con médicos, para que tengan acceso, tengan información. Esto es sumamente efectivo. Estamos invirtiendo en eso y esto puede ser muy efectivo con muchos de los grupos que usted menciona. Y sobre control de armas, se ha aprobado en la Cámara un proyecto de ley sobre control de armas. Pasa ahora al Senado. Están hablando con los senadores para conseguir los 60 votos necesarios para proceder con el control de armas. Las medidas de seguridad, las revisiones de antecedentes, son todos temas con los que el presidente ha estado comprometido por muchos años de su carrera. Él considera que esto ayudará a salvar vidas, garantizará la seguridad en las comunidades, de los niños, de las escuelas. Él se ha enfrentado muchas veces a la Asociación Nacional del Rifle y ha ganado unas tantas veces. Obviamente, él va a conversar con líderes, miembros del Congreso, sobre cómo avanzar en estas medidas. Es una prioridad para él, pero no tengo algo específico que decirles en este momento. En cuanto a la asistencia a los estados, a casi un mes del apagón en Texas, hay planes para modernizar la red energética de Texas. El gobierno federal va a intervenir para ayudarlos a recuperarse de este desastre. Tengo que revisar los aspectos técnicos. Voy a hablar con el Departamento del Tesoro. No sé si hay límites en el uso de esto. Obviamente, la intención es asegurar que se mantenga al personal médico y paramédico y policías operando, pero puede ser que haya cierta flexibilidad. Ustedes decían que 54,000 funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional habían sido vacunados. El gobernador Abbott decía que vacunarían a agentes de la patrulla de fronteras en el Valle del Río Grande en respuesta a la presión que están poniendo sobre el Ejecutivo. ¿Hay algunos miembros de este personal que no se hayan vacunado? Agentes de la patrulla de fronteras, tendría que preguntarles a ellos. Lo que digo es que esta es una prioridad. Hemos declarado esto como una prioridad y esto venía desde antes de esta presión del gobernador Abbott, pero ciertamente nos complace que estén vacunando a los agentes de la patrulla de fronteras. En cuanto a otro tema, un grupo bipartidista de senadores presentó un proyecto de ley sobre competencia periodística que le daría una excepción a las organizaciones noticiosas para poder hacer negociaciones de contratación colectiva. ¿Hay alguna posición del gobierno? Lo voy a verificar. Suena muy interesante. Considerando que Estados Unidos ha tenido más éxito que la Unión Europea en la vacunación, ¿hay algún tipo de intercambio entre Estados Unidos y Bruselas? ¿Y qué consejo le pueden dar a los europeos? Absolutamente, nosotros coordinamos, discutimos, compartimos prácticas eficientes para combatir esta pandemia. El tema sale a relucir prácticamente en todas las conversaciones del presidente, el secretario de Estado, el asesor de Seguridad Nacional. Hay muchas cosas que hemos aprendido en los últimos meses y ciertamente nuestro equipo con gusto compartiría esta información. Estamos vacunando a más gente diariamente que ningún otro país del mundo. Gracias.